Aquí estamos hablando una vez más sobre dando nuestras vidas a la palabra de Dios. Y hemos quedado en este punto anoche en la clase. Pero una de las razones para dar nuestras vidas a la palabra es que la palabra nos da un fundamento sólido en Jesús. Jesús es la roca. Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra y les estoy diciendo todos esos días, si amamos a Jesús, creo que vamos a amar a su palabra. Si amamos a Jesús, vamos a hablar de Jesús. Creo que hablamos de las cosas que amamos, ¿no? Pasamos tiempo con alguien y empiezan a hablar y nos damos cuenta, wow, ¿qué es importante para ellos, no? Entonces, queremos llenarnos de una reserva de la palabra de Dios para que la palabra de Dios puede salir de nuestra boca para que pueda llenar nuestro corazón. Entonces, todos necesitamos un fundamento, no importa dónde estás en tu caminar o relación con el Señor Jesús, Él tiene más palabra para darte, Él tiene un peso más fuerte de su gloria que quiere derramar sobre tu vida. Tenemos que ir de gloria en gloria, en ningún momento encontrando comodidad. Como discípulos de Jesús, en nuestro caminar. Bueno, mire lo que he logrado. He ido a la escuela bíblica algunos meses, y ahí me quedo, porque wow, qué lindo, ¿no? Pero nunca termina el estudio de la palabra de Dios, nunca termina este proceso de santificación, de limpiarnos con la palabra de Dios. Entonces, la palabra nos da un fundamento. Mire lo que dice vamos a Marcos 4. Si me puedes acompañar a Marcos capítulo 4, quiero leer algunos pasajes aquí esta mañana, tratar de avanzar en esta enseñanza y creo que tener un mensaje más en la noche. Pero Marcos 4, cuando Jesús está enseñando aquí en una parte la parábola del sembrador, que es una enseñanza tan importante, la parábola del sembrador. Es más, Jesús dice, si no puedes entender esta parábola, ¿cómo vas a entender el resto de las parábolas, no? Entonces, esta enseñanza nos muestra algo muy, muy importante, que la semilla es la palabra de Dios. Es lo que dice el pasaje. Por lo menos en este pasaje, la semilla no es tu dinero. En la parábola del sembrador es muy claro que la palabra de Dios dice, la semilla es la palabra. Y cuando enseñamos y cuando predicamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos esparciendo la semilla de la palabra de Dios. Es la misma semilla a cada persona que está escuchando. Cada persona aquí esta mañana está escuchando la misma palabra, está recibiendo la misma semilla, pero la palabra del sembrador nos enseña qué es lo que cambia. La tierra cambia, la condición de la tierra, que es la condición de nuestro corazón, es lo que cambia. De cómo vamos a recibir la palabra. Por esta razón esta parábola es tan importante, pero mira lo que dice en el versículo 10, cuando Jesús está hablando a sus discípulos. Marcos 4, versículo 10. Marcos 4, versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, subrayes solo esta frase. Estamos aprendiendo esta semana un poco de cómo tomar notas, tenemos nuestras Biblias, cómo subrayar. Les animo a abrir la Biblia en este pasaje, Marcos 4:10. Marcos 4:10. Y tratar, como les estoy diciendo, en estudiar, en subrayar en tu Biblia. En primer lugar, la Biblia es una herramienta. Debemos, yo creo, en usar la herramienta de la Biblia, de subrayar con colores, de tomar notas, de escribir definiciones. Pero les estoy animando esta semana de no simplemente subrayar todo el versículo con un solo color, porque en un solo versículo hay muchos principios a veces. Hay mucha revelación. Y si estás subrayando cada principio o cada revelación con un color, te prometo que cuando regreses en 3 meses a este pasaje, vas a poder entender y recordar qué era la revelación, qué era lo que Dios estaba diciendo. Entonces subraya con un color esta frase, los que estaban cerca de él. Solo eso con un color. Los que estaban cerca de él es un principio. ¿Qué es el principio? Yo quiero estar donde él está. Yo quiero estar cerca. Y si yo estoy cerca, voy a poder recibir la revelación de la palabra o los misterios que Dios tiene para dar. ¿A quiénes? A sus discípulos. Eso no es algo, esta explicación no es algo que las multitudes han recibido. Es algo que los discípulos han recibido. Los verdaderos discípulos.
Dice, para las multitudes todos en parábolas, pero para los discípulos, ellos dicen, Maestro, explícanos la parábola. Ellos reciben la revelación o el misterio de la palabra, ¿no? Entonces él dice aquí, cuando él estuvo solo, y los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros, versículo 11, ¿a quiénes? A los discípulos, a los que están cerca. Yo no quiero seguirle a Jesús de lejos. Quiero tener una oración cercana con él. Yo quiero tener una oración cercana con su palabra. Yo no quiero visitarle cada domingo. O simplemente, hola Señor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Necesito eso, tú sabes, y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao, chao. No. Tiene que ser una oración de cada día. Yo recuerdo el momento en mi vida cuando tomé la decisión, ¿sabes qué? Era cristiano por varios años, pero no caminando de verdad con Jesús. Y yo creo que cada persona en un momento tomamos la decisión, voy a caminar cada día con el Señor Jesús. No va a ser algo de solo domingos o solo ciertos momentos o ciertos días. Va a ser algo de cada día, ¿no? Entonces, está hablando a los discípulos. A vosotros, a los discípulos, os es dado saber ¿qué? El misterio del reino de Dios, el misterio del reino de Dios. Y él va explicando la parábola que en un momento u otro momento vamos a enseñar versículo por versículo esta enseñanza. Pero hay varios tipos de tierra, o tipos de corazón, o la condición de nuestro corazón. En el versículo 10, Marcos 4:10, los que estaban cerca de él. Subraya eso porque ese es un principio hermoso. Eso es lo que estamos estudiando esta semana de no simplemente ser parte de una multitud, de estar cerca a él. Jesús empieza a explicar la parábola y a hablar de los tipos de tierra, el tipo de corazón, algunos que están junto al camino. Pero mira lo que dice en el versículo 16, en Marcos 4:16, si podemos leer, voy a leer lo que dice aquí en el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Ese es un tipo de tierra en nuestro corazón, esas piedras o pedregales. Mira la descripción de este cristiano. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Qué gloriosa palabra! ¡Wow! La palabra. Al momento la reciben con gozo. Pero versículo 17 dice algo muy importante. Es lo que estamos tratando de decir esta semana, que es lo que está sucediendo en las vidas de muchos cristianos. No tienen un fundamento. No tienen un fundamento firme en la palabra de Dios. Necesitamos ampliar el fundamento en nuestras vidas. Tal vez podemos estar a niveles diferentes de crecimiento, de nuestra relación con el Señor, pero Él quiere llevarte a un nuevo nivel. Él quiere darte más fundamento de lo que tú tienes en este momento. Quiere ampliar tu fundamento. En lo natural entendemos si tú quieres uno de esos rascacielos, si tú quieres construir un edificio así, no puedes tener un fundamento así chiquitito y construir el edificio, va a caer. La palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el edificio. Y si queremos crecer al máximo potencial que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos un fundamento amplio. Y si es más amplio, vas a poder crecer más alto. Amén. Entonces, eso es lo que nos enseña. Pero dice en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Cuántas personas cuando reciben la palabra la reciben con gozo? Qué hermosa palabra, pero aquí viene un problema, versículo 17. Pero no tienen raíz en sí. Reciben la palabra con gozo, pero no tienen un fundamento firme en la palabra de Dios, sino que son de corta duración. Si quieres subrayar con varios colores algunas de estas frases, yo tengo subrayado, pero no tienen raíz en sí, porque eso es un principio de que no tiene un fundamento. Yo tengo subrayado con otro color, sino que son de corta duración. ¿Cuántos cristianos con mucha emoción corren con el Señor Jesús por algunos meses? Dicen, yo amo a Jesús. Como les estaba hablando un poco esta semana de los retiros, de los encuentros, podemos regresar y estar con tanta emoción en nuestras vidas y correr con el Señor Jesús. Yo amo al Señor Jesús, pero si no hay una relación constante, si no hay una relación cercana con la palabra de Dios,
La emoción no nos va a mantener en el camino. Podemos tener emoción por un tiempo, pero vienen las cosas de la vida y si es solo por emoción, no vamos a aguantar en este camino. Tiene que ser algo mucho más grande para mantenernos en el camino. Lo que te va a mantener en el camino es una relación cercana con la palabra de Dios, una enseñanza constante en la palabra de Dios. Cuando tú recibes al Señor Jesús en tu corazón, entras en la carrera. Es el comienzo, es la puerta de entrada. Entramos con nuestra salvación y terminamos la carrera conociéndolo íntimamente. Yo creo que las personas aquí han recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, tenemos nuestra salvación. Entonces, ¿en qué es el proceso en el cual estamos? Estamos tratando de conocerlo íntimamente. ¿Y cómo vamos a conocerlo íntimamente? A través de su palabra. Cuán importantes son los principios del reino de Dios, de lo que habla la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me ayuda a conocerlo íntimamente? Ayunando, orando, estudiando la palabra mañana y noche y alabando y adorando de una manera radical. Les prometo, si pueden hacer estas cosas, tener una vida cuando el Señor está guiándote a caminar en el principio del ayuno, de conectarte más con el Señor, tener una vida de oración, un estilo de vida de oración, hablando con Dios. Eso significa que hay comunicación, mucha comunicación entre nosotros y Dios. Y ciertamente llenándonos de la palabra constantemente, alabando con libertad, de una manera radical, vas a poder conocerlo íntimamente. Estamos en un proceso, algunos lo conocen tal vez más que otros, pero queremos crecer. Pero qué triste es esta imagen aquí de personas que no tienen un fundamento, son de corta duración. No es una carrera de 100 metros, es un maratón. Ustedes recuerdan la imagen del tabernáculo de Moisés, que la palabra dice que es un patrón, es una imagen de lo que hay en el cielo, y hay 3 lugares, gracias. Hay 3 lugares. Hay el atrio exterior, que es el lugar más grande, hay el lugar santo y el lugar santísimo. No es coincidencia para mí que cada lugar es más pequeño. Porque cada lugar, cada paso en este viaje buscando al Señor requiere más sacrificio. Requiere más esfuerzo. Y en cada paso las personas pueden decir, hasta ahí nomás, hasta aquí nomás, y no voy a correr más. Mientras tú estás corriendo con el Señor Jesús, buscándolo, lo que sucede muchas veces, y a veces hay menos personas caminando contigo, porque requiere un esfuerzo, un sacrificio. Y después te encuentras con algunos otros locos también, que locos por el Señor Jesús, y dices, ay, no soy la única persona, no soy el único loco que hay. Hay mucha sequedad en el cuerpo de Cristo. En muchos lugares no hay, eso tienes que discernir y escuchar la voz detrás de la voz. Cada prédica que tú escuches, cada mensaje en cualquier lugar, tratar de escuchar la voz detrás de la voz. Si es el Espíritu Santo hablando a través de esta persona, o simplemente está hablando esta persona en su carne. Discernir si es la presencia, la verdadera presencia de Dios que está llenando el lugar, o simplemente un buen show. O emoción. Pero Dios tendrá una novia apasionada. Y es mucho más grande, será mucho más grande. Digo será porque nadie puede decir en este momento ya soy algo, ¿no? Será mucho más grande de lo que podemos imaginar. Siga adelante. Hay otros locos que están por allí. Aunque cuando hay muchos que no, mucha sequedad, mucha falta de pasión por el Señor Jesús, hay que seguir adelante. Amén. Entonces, no queremos ser cristianos de corta duración. Mira lo que dice. Son de corta duración porque cuando viene la tribulación, no dice si es que. No sé si quieres subrayar eso o no, pero no sé.
cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Muchos en el cuerpo de Cristo, quiero decirles, están en pedregales, están en esta posición en su vida, donde reciben la palabra y dicen, wow, qué hermosa palabra, pero no tiene fundamento. La novia se ha preparado. Es imposible hacerlo sin la palabra de Dios. El mismo ejemplo de la primera iglesia, cada día perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones. Cada día estaban compartiendo la palabra de Dios o enseñando la palabra de Dios. Cada día, ¿en qué momento en la historia de la iglesia hemos pensado que un día cada semana es suficiente? Cuando vemos el ejemplo en la Biblia de una iglesia enseñando cada día. Cuando vemos a Jesús enseñando cada día, diciendo, bueno, nos vemos el próximo sábado. Voy a estar ahí enseñando. Les voy a mandar la notificación por Twitter y WhatsApp. Les voy a hacer recuerdo. Nos vemos el próximo sábado. Sábados con Jesús. Ven. No, era de cada día. ¿En qué momento en la historia de la iglesia hemos dicho domingo es suficiente, o domingo es mi noche de célula, o mi noche de, no sé, otra noche? El ejemplo de la primera iglesia es cada día. Es porque, ¿sabes qué? Esta palabra es la verdad. Es la verdad absoluta. En un mundo donde hay tanta incertidumbre, donde hay ideologías y todas las cosas, tenemos que encontrar la respuesta ¿dónde? En la palabra de Dios. El mundo necesita la respuesta de la palabra de Dios. La mies es mucha más, los obreros, los maestros son pocos. Hemos empezado a ver el día martes hablando de que lo que el mundo necesita son maestros de la palabra de Dios. Pero en Hebreos 5 vemos que muchos, déjame ir ahí solo para leer eso, en Hebreos 5, terminando el capítulo 5 de Hebreos, mira esta imagen también de esos cristianos, aquí en Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, Hebreos 5, 11, es difícil de explicar, está hablando del orden de Melquisedec. Y eso es como que, porque ellos no podían recibir, nosotros no hemos recibido más revelación aquí. Porque ellos no estaban dispuestos a escuchar. Es lo que dice. Tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y aquí viene el pasaje, Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Creo que anoche estaba hablando un poco sobre los niveles de crecimiento en la iglesia, en la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo tengo subrayado solo esta frase, los que han alcanzado madurez. Es un principio. La madurez es algo que tú tienes que alcanzar. Tienes que hacer algo con la palabra que estás recibiendo. Yo quedándome allí en el garaje 20 años no me voy a convertir en auto. Pero estoy en el garaje, estoy allí. ¿Y cuántos cristianos piensan, voy a la iglesia, y por qué no hay madurez en mi vida? Estoy yendo. Es porque tal vez estamos escuchando, pero no estamos haciendo la palabra, no estamos poniendo la palabra de Dios en práctica. No es simplemente ir y ocupar una silla y decir, yo estaba allí, seguro Dios está tomando asistencia, y yo estaba allí, Señor. Es lo que haces con la palabra que estás recibiendo, que va a producir madurez en tu vida. Por eso puedes tener cristianos que han sido cristianos por años y siguen en cosas de niños. Siguen en cosas, en mezquindades de, como les digo, me ha mirado feo, no me ha saludado, me ha mirado feo, yo no juego más, yo llevo mis juguetes y me voy.
como hacen los niños. Cristianos que han sido cristianos por años, pero siguen portándose como niños. ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está el crecimiento? Es porque han estado yendo a la iglesia, simplemente ocupando una silla, sentándose allí, sin preocuparse por ser hacedor de la palabra de Dios. O poner la palabra de Dios en práctica, lo que Dios desea para nuestras vidas. Entonces, tenemos que alcanzar madurez. Venir y sentarse, aún en una escuela bíblica o la iglesia, no significa que necesariamente vas a ser un cristiano maduro. Tú tienes que hacer algo con la palabra que tú estás recibiendo. Para crecer, para madurar. Y mira lo que dice en el versículo, en el último versículo. Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Me encanta esta palabra y tengo eso subrayado también. El discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos ayuda a discernir. Ustedes recuerdan el trabajo de los sacerdotes. Era enseñar al pueblo a hacer la diferencia o discernir entre lo santo y lo profano. Discernir o hacer la diferencia. No escoger por ellos, pero hacerles entender o hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. La palabra nos ayuda a discernir el bien y del mal. Cuando hemos comido del fruto en el principio, en Edén, ¿qué es lo que teníamos? El conocimiento del bien y del mal. Yo creo, para mí eso está mal. Cualquier cosa. Para Dios, y si para Dios es algo bueno. Ahora hemos comido del fruto, tenemos el conocimiento del bien y del mal. Pero lo que la palabra nos ayuda a tener es discernimiento del bien y del mal. Poder discernir qué es lo santo, discernir qué es lo profano y ojalá escoger lo santo en nuestras vidas. Comiendo del árbol de la vida, que representa al Señor Jesús. Es su palabra, ciertamente, una característica del ejército de Dios en los últimos tiempos, en Joel 2, es que tienen sus ojos puestos en el huerto de Edén. Tienen sus ojos puestos en el árbol de la vida. Vamos a regresar a aquel lugar. Y vamos a tomar aquel lugar. Y vamos a recuperar el dominio que hemos perdido por el pecado en nuestras vidas. Tú tienes que afirmar tu rostro. Yo sé, distracciones vendrán. Cuando tú vienes y te sientes en la escuela bíblica y estás recibiendo la palabra, empiezas a sembrar esta palabra de Dios en tu vida. Pero toma tiempo también para cosechar. Esa es la parte que es difícil para nosotros. Porque he visto personas, bueno, pastor, pero yo he ido a las clases una semana. ¿Por qué no ha cambiado mi vida? Pero yo he ido a la iglesia un mes. ¿Por qué sigue así mi familia? En mi vida. Porque por muchos años estaba sembrando otras cosas. Y de repente quieres ir y pensar que automáticamente vas a cosechar nuevas cosas. Toma tiempo para que la red de creación tienes que sembrar la palabra. Cada día cosechar fruto del Espíritu Santo. Pero nosotros queremos sembrar cualquier otra cosa. Y una vez, he ido una semana, sembrar la palabra. ¿Y por qué mi vida está así? Porque hay una ley que Dios ha establecido de sembrar y cosechar. Y muchos han estado sembrando otras cosas por mucho tiempo. Toma tiempo también de cosechar y tenemos que ser fieles de seguir sembrando estas cosas. Pero lo he visto muchas veces en las vidas de las personas. Venir y esperar, pensar que tan rápido solo por asistir a una iglesia o que automáticamente su vida va a cambiar. Toma tiempo, es un maratón. Y se desaniman. Y dicen, bueno, voy a buscar otra cosa. Porque no son capaces de esperar y ser pacientes y entender que toma tiempo. Sí, Dios puede hacer un milagro, ¿no? En nuestras vidas así, en cualquier momento.
Y recibimos mucha sanidad y restauración así, pero recibimos mucha sanidad y restauración simplemente estudiando la palabra de Dios. Cada día hay sanidad en este libro. Hay sanidad en las palabras de Dios. Jesús dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios, de estas palabras vamos a vivir. Oh, pero el enemigo, por eso estoy tan molesto con Satanás. Tan molesto con el enemigo. Quiero darle una patada. Y decir, ¡pa! Por lo que he hecho en mi vida, por lo que trata de hacer en mi vida, y ahora como pastor, lo que trata de hacer en las vidas de las personas en la congregación. Con sus mentiras, con sus ataques. Y lo he visto. Hasta hacer a alguien pensar que ir a la iglesia algo mal va a suceder en su vida. Es una obra de Satanás, pero lo he visto. No puedo acercarme al Señor porque yo estaba bien y recién empiezo a estudiar en las clases o voy a la iglesia y esas cosas empiezan a suceder en mi vida justo, recién. Y viene Satanás con sus mentiras. ¿Ves? No tienes que ir allí porque esas cosas van a suceder en su vida. Y no son capaces muchas personas de entender, tal vez es la palabra que está empezando a abrir esas cosas en mi corazón y cosas que Dios quiere tratar. Pedregales, cuando tribulación o persecución viene por causa de la palabra y muchos tropiezan. Ese es un tipo de tierra. Después habla de los espinos, después habla de buena tierra. Queremos ser buena tierra. No crees las mentiras de Satanás. Y él viene con muchas mentiras en nuestras vidas. Llenarte de la palabra es algo bueno. No estás perdiendo tu tiempo. Vale la pena. No escuches las mentiras de Satanás, cualquier ataque, cualquier cosa que viene para desanimarte. Siga adelante porque es un maratón, no es una carrera de solo 100 metros, no, o de un mes o 2 meses. Es algo constante en nuestras vidas. Y mientras estás sembrando constantemente, en un momento vas a empezar a cosechar y cosechar. Pero toma tiempo. Pero necesitamos un fundamento. Principios bíblicos, esos fundamentos en nuestras vidas. Nuestra seguridad, nuestra fe, nuestra relación íntima con el Señor Jesús va a crecer cuando conocemos más de su palabra. Si quieres tomar nota de Hebreos 6, ahí estábamos en Hebreos 5, pero si continúas leyendo en Hebreos 6, les animo a memorizar estos 3 versículos en Hebreos 6. Pero dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección significa madurez. Significa madurez. Voy a ir al pasaje aquí en Hebreos 6:1. Vamos adelante a la perfección. La palabra perfección significa madurez. Entonces, vamos adelante a la madurez. Y para hacerlo necesitamos la palabra de Dios constantemente en nuestras vidas. Es la palabra, dice Juan, que nos hace libres. Todos tenemos cadenas, todos tenemos ataduras. Todavía todos luchamos con pecados en nuestras vidas. Necesitamos la palabra para hacernos libres. Pero empieza el pasaje Juan diciendo, si podemos permanecer en la palabra, esa es la primera condición, el primer requisito. Permanecer en la palabra, vamos a ser verdaderos discípulos y vamos a conocer la verdad. No puedo conocer la verdad si no permanezco en la palabra. Porque Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra nos hace libres. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo, no todos, obvio no todos, pero muchos en el cuerpo de Cristo en general han olvidado la importancia de la palabra. Y es como estirar un músculo, ¿no?
con el tiempo empiezas a estirar este músculo y puedes recibir más y más de la palabra. Dame más, dame más, dame más, dame más. Y después dice, ¿tan rápido ha terminado la clase? Dame más de la palabra. Pero he visto al principio muchas personas que vienen y yo sé, de tal vez puedo ver de dónde ha venido, empieza a hablar o enseñar ni 10 minutos. Es como un espíritu de estupor. Jóvenes también, no se hablan de mayores o todos, ¿no? Y pueden aguantar 10, 15 minutos de la palabra. O están tan ocupados que nunca están sentados en un solo lugar, no sé, y se sienten en un solo lugar escuchando a alguien hablar y, no. A veces estamos cansados, todos pasamos por eso, no hay problema en eso. Vamos a tener momentos de cansancio, pero hay otros momentos cuando no es cansancio, es un espíritu que ha caído sobre muchos en el cuerpo, de un espíritu de dormir, de estupor, de no prestar atención a la palabra de Dios. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de despertar esta hambre y sed en nuestras vidas. Y por esta razón creemos en enseñar la palabra y preparar la novia. Aquí dice, vamos adelante a la perfección, a la perfección. Necesitamos este fundamento en la palabra. Mira lo que dice Salmos 11:3. ¿Qué tal este versículo? Salmos 11:3. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Necesitamos estos fundamentos. No podemos hacer nada sin los fundamentos. Toma nota, he mencionado este pasaje el otro día, pero en Mateo 7:24-29 habla de Jesús está enseñando de los hacedores de la palabra, están edificando su casa sobre la roca. Está en Mateo 7:24-29. Está hablando de Jesús, de la roca de su palabra. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra escúchame bien, conociendo la palabra de Dios es la manera más fuerte para callar la boca de alguien religiosa. No sé, no me han escuchado. No sé si han hablado con muchas personas religiosas o no. O conocen a alguien religioso con este espíritu de ser fariseo. ¿Cómo respondió Jesús a los fariseos? ¿Nunca leíste? ¿Nunca has leído? ¿Nunca has considerado los que se creen papichulos de todo, no sé de qué, del conocimiento de la palabra de Dios? Por eso tú tienes que conocer la palabra, como dice, y no ser avergonzados. Queremos conocer la palabra, no de una mala manera, pero esa es la mejor manera. Cuando alguien viene con solo esta religión y quiere traer ataduras, por esa razón necesitas conocer la palabra, que puedes decir de una manera muy amable. ¿Y no has considerado este pasaje? Y este otro pasaje, y este otro pasaje, y este otro pasaje, y ¿no? Y la palabra de Dios les hace callar la boca. No porque de una manera estamos con maladas y esas cosas, simplemente la palabra tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad porque tenemos la palabra. Si no tenemos la palabra, no hay autoridad. Por eso vemos en muchos lugares iglesias, denominaciones en todo el mundo perdiendo su autoridad porque han dejado de caminar en la verdad de la palabra. Amén. Entonces, mira lo que dice también en Isaías 54. Toma nota de este pasaje. Isaías 54, 11 a 17. Vemos algunos resultados de un fundamento en la palabra de Dios. Versículo 11, mira lo que dice. Pobrecita, fatigada con tempestad, con los tratos, con tribulación, con tormentas, sin consuelo. Pero mira lo que va a hacer Dios. He aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbúnculo. Y sobre zafiros te fundaré. ¿De qué está hablando? De darle un fundamento. Fundaré significa establecer. Establecer con un fundamento en la palabra de Dios. Mira lo que dice, te fundaré.
Y sigue leyendo, hay varios resultados de un fundamento. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Tus puertas de piedras de carbúnculo y toda tu muralla de piedras preciosas. Versículo 13. Ese es hermoso resultado de un fundamento en la palabra. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Qué es lo que dice la palabra? Debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos estar dispuestos a hablar la palabra de Dios en la casa, fuera de la casa, en la calle, usando cualquier momento como un momento para enseñarles la palabra de Dios. Entonces, de una cierta manera, si yo tengo un fundamento, voy a poder enseñar a mis hijos un fundamento en la palabra de Dios. Pero si yo no tengo un fundamento en la palabra, ¿qué puedo dar a mis hijos? No puedo dar lo que no tengo. Lo he visto muchas veces cuando yo estoy apasionado por algo, ellos también. Los niños ven y miren el ejemplo. Y es mi anhelo y deseo como pastor. ¿Han conocido muchos hijos de pastores? Dios mío, ya, no, a veces pueden ser un poco, no. Y rebelde. No todos. Y yo quiero romper eso. Yo quiero que mis hijos crecen y amen la presencia de Dios, amen la palabra de Dios. No quiero que odien la iglesia. Yo quiero hacer todo lo que puedo hacer para enseñarles a amar la presencia y la palabra de Dios, no odiar a la iglesia. O que un día me van a decir, has dado tu tiempo a esas personas en la iglesia y no me has dado este tiempo a mí. Sucede. Que poner las cosas en su lugar, ¿no? Pero resultados de fundamento, los hijos van a ser enseñados. Mira lo que es eso. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Que Dios puede traer más paz a mi familia, a mis hijos, si yo tengo un fundamento en la palabra de Dios. Porque Él es la palabra y Él es el príncipe de paz. Y Él trae paz a través de su palabra. Cuando Jesús nació, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para todos los hombres, ¿no? Pero dice, y multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornado. Estarás lejos de opresión, porque no temerás. Y de temor, porque no se acercará a ti. No, entonces, he predicado sobre este pasaje también de no temer. Termino esta lección en estos últimos minutos. Cuando damos nuestras vidas a la palabra, como dice, al darnos enteros a la palabra de Dios, seremos capaces de ayudar a otros. No solo se trata de nosotros, se trata de ayudar a otros. Es una bendición para poder ayudar a otras personas. Damos nuestras vidas a la palabra de Dios. En 1 de Pedro 3:15, unos 3 o 4 pasajes más y terminamos. 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Queremos prepararnos en la palabra de Dios, estar siempre preparados para presentar una defensa, para dar una respuesta, pero como dice aquí, con mansedumbre y reverencia. No creo que ahí tenemos que estar gritando, discutiendo la palabra de Dios, ¿no? Y peleando, ¿no? Simplemente dejar que la palabra de Dios puede hablar por sí sola. Pero con tener un fundamento en la palabra. Todo lo que hacemos queremos encontrar el peso de evidencia en la palabra de Dios. Toma nota de Isaías 50, versículo 4. Isaías capítulo 50, 4. Isaías 50, versículo 4. Mira lo que dice. Jehová el Señor me dio, que eso sea el anhelo de tu corazón. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras alcanzado. ¿Cuántos solo necesitan una palabra del Señor? Pero no tenemos la palabra para poder darles. Necesitamos una reserva en la palabra. El Espíritu Santo va a traer a memoria, pero las cosas que hemos estudiado, las cosas que hemos aprendido.
Una vez que está ahí en la reserva de la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede traer memoria, puede sacar de esta reserva para dar una palabra al cansado. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Despertará mañana tras mañana. Esa es una oración de cada día. Despertará domingo tras domingo. Me congregaré desde mi cama por la tele. Domingo tras domingo. No. Miraré el culto por la celular. No. Cualquier cosa que tú quieres poner ahí. ¿Cómo voy a poder escuchar como sabios? Despertándome mañana tras mañana. Bueno, depende de lo que haces. Si trabajas en la noche, tal vez la madrugada para ti es 11 de la mañana. No sé, no, pero la primera hora. Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Como los sabios. Tenemos que conocer esta verdad de la palabra, ser enseñados. Ser enseñados. A ver, piensen eso. ¿Cuántas horas y cuántos años envío mis hijos, mando mis hijos al colegio para salir como solo bachiller, ¿no? Que hoy en día, qué bueno, ahora necesitas, ¿no? Licenciatura, maestría, toda esa cosa. ¿Cuántos años, cuántas horas para salir bachilleres? Y cuán poco tiempo a veces damos al estudio de esta palabra. Yo estoy hablando más del colegio, ¿no? Van a estar en el colegio, mis hijos, ¿no? Van a ir al colegio, gloria a Dios. Solo estoy tratando de mostrarnos y comparar cuántas horas van y cuántas pocas horas muchos pueden dar al estudio de la palabra de Dios. O una prédica domingo que es 1 hora, es como que, ¿qué le pasa? Es como que tan largo. No. Es el día del Señor. No podemos dar ni un par de horas al Señor Jesús cada domingo. Bueno, yo sé que ustedes entienden, empezando a predicar a los que no están aquí. No voy a hacer eso. Ustedes están aquí. No voy a golpearles a ustedes o pegarles con la palabra de Dios. Ustedes están aquí. Pierde más tiempo. Ya, Señor, dedico el resto de mi vida, no sé cuántos años, dame por lo menos 40 más, por favor, a palabra. Si tengo que hacer otras cosas, tú puedes tener tu trabajo, tu carrera, tu responsabilidad, y igual dar tu vida a esta palabra. No tienes que ser pastor, no tienes que ser maestro, no tienes que estar en los 5 ministerios. Tal vez algunos sí tienen un llamado sobre su vida, pero tú puedes simplemente tener el trabajo, la carrera, lo que tú haces y seguir dando tu vida a esta palabra. Porque tú tienes un círculo de influencia, tú tienes personas en tu vida que Dios quiere usar tu vida para impactar estas vidas y ellos necesitan la palabra. Para que podamos escuchar como sabios y dar una palabra al cansado. Tenemos que despertarnos día tras día, mañana tras mañana, una relación constante, cercana con la palabra de Dios. Para tener la palabra y la reserva en la palabra para dar. Entonces ahora, Jesús, dame esta lengua de un sabio para poder dar la palabra al cansado. Para poder dar la palabra al cansado. Ahí voy a terminar, pero en la noche voy a continuar con algunos últimos principios. Pero eso debe ser nuestro anhelo, eso debe ser nuestro deseo. ¿Cuántas horas dedicamos a otras cosas y dedicamos tan poco al estudio de la palabra de Dios y después reclamamos a Dios? ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué no hay cambio en mi vida? Y él dice, bueno, hijo, mi palabra, mi presencia, ¿dónde estás? Las palabras, hay varias palabras que no quiero escuchar de Jesús, que Él me hable. Pero una de las palabras, una de las frases que no quiero escuchar es gracias por todas esas buenas cosas, pero no te conozco. No te conozco. Eso es lo que me impulsa también a dar mi vida a esta palabra porque quiero conocerlo y no quiero escuchar eso de Él. No lo conozco, no te conozco. Y la manera de conocerlo, la manera de que la novia se prepare es a través de la palabra de Dios. Una vez más, empezamos la carrera,
pero terminamos conociéndolo íntimamente. Lo que es triste es ver a cristianos que no tienen la intención, el deseo de conocerlo íntimamente, o piensan que ya lo conoce. Tal vez lo conoce como Salvador, como todos nosotros, pero no lo conocen como Salvador. Y Señor significa dueño absoluto. Y ciertamente no lo conocen como marido, porque ese es el nivel de intimidad que Él desea con su novia. Entonces, terminamos conociéndolo íntimamente. Somos aprobados delante de Dios. Él está viendo tu fidelidad. Y si tú eres fiel para simplemente seguir llenándote la palabra, yo sé que en un momento Él va a abrir una puerta para que tú puedas compartir la palabra, para que tú puedas enseñar, porque la mies es mucha. Pero no simplemente necesitamos buenas intenciones, necesitamos maestros de la palabra de Dios, que pueden enseñar y dar una palabra viva, que pueden impartir un mensaje a los demás. Entonces no estás perdiendo tu tiempo, no estás aquí en vano. No me importa lo que dicen cualquier otro espíritu, mentira, voz en tu vida, cualquier otra persona. No estás perdiendo tu tiempo, estás invirtiendo en la buena parte, en algo eterno, que nadie va a poder quitar de ti. Te reserva en la palabra de Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Seguimos adelante, estudiando la palabra. Amén. Gracias, Señor Jesús.